Hola y bienvenidas de nuevo a mi canal de YouTube. Yo soy Cintia y en el vídeo de hoy voy a hablar de algo más delicado de lo habitual y lo voy a basar en mi TFG, en mi trabajo final de grado, que me gradué hace un par de meses. Voy a hacer un brevísimo resumen por algo que ha pasado recientemente. Si alguien no lo sabe, el mes pasado se otorgó el Premio Planeta a Carmen Mola y en redes sociales hubo un gran debate y hubo muchísima polémica, porque resulta que Carmen Mola eran tres señores guionistas que utilizaron este seudónimo para publicar sus obras. Si alguien no conoce la obra de Carmen Mola, como es mi propio caso, pues es una escritora, en realidad son tres escritores, que escribe novela negra, policíaca. Y bueno, yo ya había visto algunas reseñas en redes sociales que especulaban que en realidad Carmen Mola era un señor, un hombre, por las cosas que escribía, por cómo se acercaba a ciertos temas y por el morbo que parecía que le daba a escenas en las que se maltrataba a mujeres. Y efectivamente, Carmen Mola no era un hombre, sino tres. Uno de los problemas que tiene esto de Carmen Mola es que mucha gente se ha limitado a decir, veis cómo las mujeres vendéis más, veis cómo no hay ningún problema, que podéis acceder a los premios igualmente. Bueno, esta misma semana se ha otorgado el premio Cervantes a Cristina Peri Rossi y ha sido la sexta mujer en ganar este premio. Así que no, con lo de Carmen Mola no se soluciona absolutamente nada de la problemática de género en el ámbito literario, sino que lo agrava muchísimo. Es una falta de respeto a todas esas mujeres que se tuvieron que esconder para poder publicar, para poder tener una oportunidad para hacer lo que realmente querían, que era escribir. Esos tres hombres no tienen absolutamente ningún inconveniente en publicar los libros que quieran, porque además son conocidos guionistas. Así que no sé si ha sido un experimento social, porque bien que cuando se les ha dado el millonario premio han dado la cara y han querido darse a conocer. Entonces, es que yo siento mucha vergüenza por estas cosas, pero es que mucha vergüenza. Hecha toda esta introducción de por qué estoy haciendo ese vídeo, voy a explicar la problemática que tuvieron muchísimas mujeres, en concreto en el siglo XIX, para publicar sus obras, que son los motivos por los que utilizaron seudónimo masculino. Voy a mencionar otras estrategias por encima, porque el seudónimo masculino no fue la única, también hubo otras que utilizaron seudónimos femeninos, nombres de plantas o animales, otras el anonimato, en fin, estas son algunas de esas otras estrategias, pero yo centré mi trabajo final de grado en el seudónimo masculino, concretamente en las escritoras Palmira Ventós, que es catalana, María Lejárraga, que es castellana, Mar Torresón, que es portuguesa. Hay muchas razones para que una mujer utilizara un seudónimo masculino en el siglo XIX, XX y XXI, pero todas esas razones tienen la raíz en el sistema patriarcal que no permitía que una mujer pudiera dedicarse libremente a la literatura ni a otros trabajos en realidad. Nos vamos a remontar hasta 2015 cuando Katherine Nichols, una escritora estadounidense, envió su manuscrito, el mismo manuscrito, a diferentes editoriales, unos con seudónimo masculino y otros con su nombre real. El resultado, amigas mías, fue que las 50 copias que había enviado de ese manuscrito obtuvo 17 respuestas positivas con el seudónimo masculino y solamente 2 con su nombre real. ¿Qué quiere decir esto? Que no ha mejorado tanto la situación desde el siglo XIX, que los hombres siguen teniendo más facilidades para publicar, menos censura y menos obstáculos para hacerlo. Otro famosísimo caso es el de Elena Ferrante, de quien también se ha especulado muchísimo sobre su género, si es un hombre o una mujer. Amenazaron a Ferrante con revelar su verdadera identidad y ella respondió que si hacían eso dejaría de escribir. Y esto demuestra esa gran necesidad de ocultarse ante la crítica y ante el mundo de quién ser realmente para poder escribir con libertad. Claro, esto es una introducción contemporánea de algo que tiene su raíz
muchísimo antes del siglo XIX, pero que en el siglo XIX fue una constante, que es una ola de mujeres escritoras que publicaron sus obras con seudónimo masculino para evitar ciertas críticas, entre otros muchos motivos. ¿Por qué el siglo XIX? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? El siglo XIX para mí históricamente es mi preferido, o sea, me parece un siglo muy interesante. La literatura que surge en ese momento me suele gustar muchísimo también. Una de las razones es que precisamente en el siglo XIX se empezaron a construir y fundar escuelas y otros centros educativos para enseñar a las mujeres, para instruirlas. Bien es cierto que muchos de esos centros estaban dirigidos a una educación patriarcal, que aprendieran a coser, enseñanza muy básica, pero muy básica, sobre todo también destinadas a labores domésticas. Pero bueno, es un gran paso. No todas las mujeres tenían acceso a la educación, para ello habrá que esperar hasta el siglo XX. Y bueno, hay sitios en los que todavía, por desgracia, no todo el mundo tiene acceso a la educación, pero esto es otro tema. En la literatura del siglo XIX vemos dos personajes femeninos fundamentales, que son el ángel del hogar, que servía como modelo para todas estas mujeres que, bueno, querían trabajar y tal. Entonces, a través de este personaje se enseñaba lo que debería ser una mujer o lo que socialmente se esperaba de una mujer. El otro personaje fundamental es la femme fatale, la mujer fatal. Normalmente eran prostitutas, infieles, tenían comportamientos pues moralmente cuestionables, y esto es muy curioso porque en realidad las mujeres no tenían ningún tipo de referente, no se veían reflejadas en la literatura porque la literatura estaba hecha por y para hombres. Las mujeres que se describían no eran reales, entonces a la hora de escribir estas mujeres se sentían un poco perdidas. De hecho, la estudiosa Toril Moy dijo que estudiar las imágenes de la mujer en la literatura equivalía a estudiar las falsas imágenes de la mujer en la literatura. Ha sido esto una media cita, así un poco de memoria. Y aquí vienen los primeros problemas. ¿Qué personajes femeninos retrataban las escritoras en sus obras? Y aquí entra el seudónimo masculino. Muchas de esas mujeres, para poder representar mujeres con las que de verdad se sintieran identificadas, tuvieron que refugiarse en un seudónimo masculino para no ser cuestionadas, porque si lo hacían con su verdadero nombre se decían que los personajes que habían escrito no eran verosímiles, no se correspondían con la realidad, porque siempre habían leído a mujeres creadas por hombres. Entonces chocaban esos dos tipos de personajes y esas dos realidades, siendo una de esas realidades falsa. Así, las mujeres no quisieron utilizar un nombre falso, tuvieron que ceñirse a las reglas patriarcales. Otras reglas eran que no podían escribir ni teatro, ni épica, ni temas políticos, ni novelas históricas. Entonces, a la mujer se le reservaba la poesía y las novelas sentimentales. Solamente se les permitía escribir obras que estuviesen destinadas a otras mujeres. Los hombres ni siquiera se planteaban leer sus obras. Este es el segundo motivo por el que algunas mujeres utilizaron seudónimos masculinos, para ampliar su público, para que los hombres también las leyeran. Voy a citar bastante en este vídeo porque, como he dicho, tengo muchísima información al respecto. Entonces, por ejemplo, la investigadora Lozano Martín afirma que muchas escritoras optaron por el seudónimo masculino para huir de un nombre femenino que ya de entrada generaba prejuicios y las mantenía en un lugar de dependencia e inferioridad. Muchos lectores, sobre todo hombres, aunque también mujeres, tenían ciertas reservas, digamos, a la hora de leer obras escritas por mujeres por esos prejuicios misóginos, que no eran buenas, que no eran tan buenas como los hombres, que eran estúpidas, que no escribían nada importante. Así que, bueno, en resumen, las mujeres publicaban con seudónimo masculino para huir de la crítica patriarcal y de los prejuicios misóginos que consideraban inferiores de manera sistemática sus obras por el simple hecho de que sus autoras eran mujeres. Así que sí, socialmente se aceptaba que una mujer escribiera.
en principio. Sin embargo, se le ponían ciertas reglas que he mencionado anteriormente. Entonces, para librarse de esas reglas, para escribir sin censura y libremente, las mujeres utilizaban diversas estrategias de ocultación del nombre. Muchas escritoras que utilizaron seudónimos masculinos han pasado al canon literario. George Sand, Fernand Caballero, Victor Ketela y las hermanas Bronte, por ejemplo. De esta forma consiguieron, y leo una cita textual, ganarse el respeto de un gran número de lectores que de entrada se habrían mostrado reticentes a aceptar sin más que esos productos textuales pudieran haber sido creados por alguien con talento. Traduciendo, que se consideraba que las mujeres no tenían las mismas capacidades creativas y literarias que los hombres. En definitiva, que no tenían talento para la escritura. Otras escritoras utilizaron un seudónimo para desvincularse de sus obras y evitar que se buscaran en ellas rasgos de su propia biografía. Esto lo comenta, por ejemplo, Olivia Sudvich, no sé si se pronuncia así su apellido. Lo desarrolla en Expuesta, un ensayo sobre la epidemia de la ansiedad. La cuestión es de la literatura, la diferencia entre géneros, la separación entre obra y artista y muchos otros temas que yo creo que pueden interesar. Algo que yo escuché con todo esto de Carmen Mola fue que las mujeres vendemos más. Entonces, el utilizar Carmen Mola como un seudónimo era como una estrategia comercial de marketing para vender más, para acercarse al público femenino porque las mujeres leemos más. También podría considerarse que estas mujeres que utilizaron un seudónimo masculino no, lo hicieran por razones comerciales. Sin embargo, no fueron solo razones comerciales, porque sí, he mencionado que así abrían su público y llegaban a más gente, por lo tanto vendían más y ganaban más dinero. Pero es que lo de ganar más o menos dinero es lo que menos importa en este caso. Muchas de ellas creían que la única oportunidad que tendrían para poder publicar su obra sería mediante un seudónimo. He mencionado al principio del vídeo el caso de Catherine Nichols. Con el seudónimo masculino obtuvo muchísimas más respuestas positivas para la publicación de su obra. Vuelvo a decir en este canal, y no será la última vez que lo diga, que la historia se ha escrito por hombres. Y así lo recoge Simone de Beauvoir en su ensayo El segundo sexo. El presente envuelve al pasado y en el pasado toda la historia ha sido realizada por los varones. Han sido ellos los que han redactado las leyes, los que han dictado el canon y los que han creado el ideal de mujer que es inconcebible por las propias mujeres. Las mujeres tenían una gran dualidad, un gran choque de la realidad entre lo que se escribía sobre ellas y lo que eran ellas realmente. La imagen de la mujer en el ámbito literario es también una invención masculina. Y es por esto que muchísimas lectoras pudieron darse cuenta de que Carmen Mola era un hombre, por cómo estaban retratados los personajes femeninos en sus obras. Cuando las mujeres escribían sobre cómo era una mujer, creaban personajes femeninos a través de sus experiencias, se negaban esas experiencias. Se decía que no, que las mujeres no eran así, que leyese tal libro y vería que las mujeres no son así. Cuando había este tipo de mujeres más verosímiles, más mujeres reales, de ellas los críticos decían que eran andróginas, antifemeninas y cosas por el estilo. Simone de Beauvoir tiene una cita con la que podríamos resumir todo lo anterior respecto a la creación del personaje femenino por los hombres, que es mujer, mujer, espejo y esclava del varón. Algunas veces pillaban a estas mujeres, como por ejemplo en el caso de George Sand, y se cuestionaba su género. A George Sand le llamaban andrógina, de hecho ella iba vestida con pantalones, entonces causaba muchos escándalos sociales. Ella estaba dentro de los círculos intelectuales, era por ejemplo muy amiga de Flaubert. Intercambiaban cartas, se pedían consejos para escribir sus novelas, entonces no estaba excluida de la élite intelectual, de los escritores importantes del siglo XIX francés.
Por otro lado, Víctor Català. Víctor Català mantuvo correspondencia con Joan Maragall, que es otro poeta de principios del siglo XX catalán. Le reveló su verdadera identidad y le dijo que era Caterina Albert, en realidad quien escribía esas obras. Para quien no lo sepa, porque Víctor Català es uno de los casos, el de Caterina Albert es uno de los casos más conocidos y estudiados, ella empezó a utilizar seudónimo masculino por el revuelo que causó su relato La infanticida, con el que ganó un premio. Entonces, a partir de ahí dijo, se acabó, yo voy a utilizar el nombre de Víctor Català para poder escribir tranquilamente y que no me juzguen. Joan Maragall, ante esa revelación, le dijo que le estaba agradecido por esa sinceridad, pero que le gustaría seguir dirigiéndose a ella como Víctor Català porque lo consideraba un amigo. Vamos, que con lo que le costaría a la señora exponerse así, ser sincera después de todo lo que había ocurrido cuando había publicado con su propio nombre, que le cerrara así la puerta y le negara esa identidad a Joan Maragall tuvo que ser un choque bastante duro para ella. ¿Es que Carmen Mola es la primera vez que un hombre o tres utilizan un seudónimo femenino para publicar sus obras? No. Contar es escuchar, de Ursula K. Le Guin. Se nos muestra un caso muy curioso en el que un hombre utilizó el nombre de su mujer para publicar la obra. Es el caso de Linebarger, ¿ok? De Linebarger, porque no sé cómo se pronuncia. Hubo otros escritores que utilizaron pseudonymy o seudónimos femeninos, como por ejemplo Raymond Queneau, que utilizó Salimara o Salimara o whatever. Pero en fin, no hay tantos ejemplos de autores que escriban con un seudónimo femenino. De hecho, no lo hacen para evitar una crítica social, no lo hacen porque vayan a vender más, porque no es real. Lo hacen por otros motivos. Cuando un hombre, por motivos políticos, especialmente religiosos o morales, utiliza un seudónimo, normalmente este seudónimo es masculino, como el caso de George Orwell o Molière. ¿Por qué esos tres hombres utilizan el seudónimo de Carmen Mola para publicar? Pues han hecho diversas entrevistas, tras ganar el premio se han pronunciado, pero es que yo no puedo dejar de verlo como una tomadura de pelo, como un experimento social, y es un acto muy dañino a todo lo que acabo de contar anteriormente. Editando el vídeo me he dado cuenta de que me he dejado algo muy importante, que es la verdadera razón por la que me enfada tanto este asunto de Carmen Mola. Y es que no han tenido ninguna repercusión, o sea, no ha habido ninguna repercusión tras la revelación de su verdadera identidad. En cuanto una mujer se desenmascaraba, dejaba de esconderse tras el seudónimo, se descubría lo que fuera, por una parte se revisaban las críticas que se habían hecho sobre sus obras y siempre se rehacían a peor, les quitaban calidad y les quitaban prestigio. Y por otro lado se les bajaba el sueldo. Y este es el caso, por ejemplo, en España, de Concepción Arenal, que publicaba las obras con el nombre o de su marido o de su hijo, incluso cuando su marido había fallecido, y cuando se descubrió le bajaron el sueldo a la mitad. En el caso de Carmen Mola, no solo no les ha pasado absolutamente nada, sino que, uno, se han reído de todas las mujeres, no solo de las que han publicado con seudónimos, sino de todas las escritoras de la historia que lo han tenido tan complicado para hacerse un hueco en este mundo, y por otra parte se les ha subido el premio, o sea, ha sido el premio más alto de Planeta. Estoy muy indignada, o sea, en realidad este vídeo lo grabé hace un mes, pero es que sigo muy enfadada. Os dejo con lo anterior. Los animo a leer a las escritoras que publicaron con seudónimos masculinos, porque lo tuvieron muy difícil y porque en ellas encontraremos rasgos bastante diferentes a aquellos de las mujeres que escribieron con su propio nombre. Por lo que he explicado antes de que normalmente tenían que ceñirse a esas normas patriarcales. Espero que hayáis aprendido algo. Me gustaría leer a Carmen Mola para ver eso que han dicho de que se nota mucho que es un hombre el que escribe. Quiero seguir indagando en este tema y quiero volver a hablar de ello comparándolo cuando lo haya leído. Esto no se acaba aquí, es algo en lo que voy a insistir y espero que os haya gustado, que no se os haya hecho muy denso y os doy las gracias si habéis visto hasta aquí. Hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos pronto, cuidaos mucho y un beso.